Mire, en un artículo acerca de las sectas más peligrosas de México, el teólogo y también politólogo Michel Iván Morones dice que es importante diferenciar una secta de una religión o de una asociación religiosa. Una de las principales diferencias es que las sectas buscan el secretismo, mantener todo oculto. Además, ejercen manipulación sobre sus fieles, es decir, normas de conducta. Entre los ejemplos más evidentes de sectas peligrosas aquí en México, este hombre está la iglesia liderada por Naasón Joaquín, actualmente preso en Estados Unidos por abuso sexual infantil. De acuerdo al periódico El Universal, la organización espiritual fue fundada en 1926 y cuenta con 5 millones de seguidores en todo el mundo. Se trata de una iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, así se hacen llamar, presente en 58 países y con más de 15,000 templos, cuya sede se ubica en Guadalajara, Jalisco. A lo largo, mis hermanos, de todo este artículo, se deja en claro la influencia y la peligrosidad de esta secta, donde se han cometido innumerables abusos de todo tipo y que pues siempre se han dejado en lo oculto. Y mire, eso a pesar de que la misma secta tiene un órgano o un organismo de disciplina que vigila día y noche a toda la gente que vive dentro del terreno de varias hectáreas que pertenece a esta secta y que cuenta con cámaras instaladas por todos lados. Mire, tal vez a nosotros nos parezca absurdo que haya gente que se deje engañar de manera tan ridícula por este tipo de sectas, en las cuales la gente pues es abusada y hasta es explotada. Por ejemplo, en esta secta de la llamada Luz del Mundo, hay denuncias de que a muchos se les condena a trabajos forzados por sus propios líderes y por supuesto son amenazados en caso de que se atrevan a denunciar. Ahora, pensando en esto, mis hermanos, de la existencia de este tipo de sectas, bueno, pues la palabra de Dios tiene, por supuesto, respuesta de por qué es que los hombres llegan a este tipo de grupos peligrosos. Dice, por ejemplo, allá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, los hombres, mis hermanos, de todos los tiempos, siempre han sabido que Dios existe, que además ese Dios que existe y que es real demanda adoración. Pero también, mis hermanos, los hombres han sabido que ese Dios demanda una forma de vida de acuerdo a lo que Él mismo es decir, Él es santo y demanda santidad. Pero los hombres en su pecado siempre han aborrecido la verdad de Dios y la santidad de Dios. Sin embargo, a pesar de que aborrecen eso, no han podido quitar de ellos su necesidad de adorar algo o a alguien. De manera que se han ido creando sus propias religiones. Y desde la antigüedad, mis hermanos, han adorado a otros hombres. O han adorado imágenes de animales de todo tipo. Ahora, dice Pablo que por su aborrecimiento de Dios, es que Dios los entregó a la inmundicia. Y esto ya es un juicio de parte del Señor para estos hombres. Ya que ellos querían estar lejos de Dios, bueno, el Señor les concedió su deseo. Y fueron echados lejos de Dios, donde ellos crearon sus propias religiones inmundas, donde son engañados
y viven en medio de la suciedad moral de todo tipo. Eso es así, eso es una verdad que podemos ver constantemente. Pero mire, entrando a lo que vamos a ver hoy, al contexto de Mateo, y tal vez se pregunte qué tiene que ver con todo esto, entrando al contexto de Mateo, bueno, mis hermanos, hay que decir que con el pueblo judío había sucedido algo parecido, aunque en un grado menor, sí hay que decir eso, aunque en un grado menor. Mire, la ley que el pueblo recibió, pues sin duda, como ya lo hemos dicho, es reflejo de la santidad de Dios. La misma ley lo declaraba, por ejemplo, allá en el libro de Levítico lo repite constantemente. Escuche usted estos pasajes, estos versos, cómo se expresa Dios mismo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. A ver, el Señor aquí va a empezar a mencionar los mandamientos de la ley, pero lo primero que Él deja claro es que Él es santo y que Él desea que su pueblo también sea santo, que es lo que acabamos de decir hace un momento respecto de la demás gente que no era parte del pueblo de Dios y que crearon todas esas religiones falsas. Mire, el pueblo judío siempre supo que la demanda de Dios era la santidad, pero también sabían que ellos nunca iban a lograr en esta vida ser totalmente santos. De manera, mis hermanos, que al paso del tiempo y por medio de sus interpretaciones fueron modificando esa ley que habían recibido y que era un reflejo de la santidad de Dios. Por ejemplo, mire, los rabinos codificaron la ley en 365 mandamientos negativos y 250 positivos. O sea, eso quiere decir, ordenaron los mandamientos de cosas que no debías hacer y también clasificaron en cosas que sí debías hacer. Y de paso, mis hermanos, ellos fueron reinterpretando la ley. Y terminaron haciendo listas que contenían esos mandamientos. Listas de mandamientos que habían reinterpretado. Así que realmente ahora esto que quedó al final era sus mandamientos. Y enseñaban que si se guardaban esas prohibiciones y esos mandamientos, el hombre podía ser grato delante de Dios. Ahora, como sucede, mis hermanos, en las sectas de la actualidad y en toda religión inventada por los hombres, también con el pueblo judío debía haber alguien que observara y que sancionara a aquellos que no guardaran esas listas de mandamientos. Es decir, hubo necesidad de jueces que ejercieran juicio de la observancia de esas reglas. Mis hermanos, esa desviación de lo que la ley había dado, de la ley que Dios había dado al pueblo, pues trajo un espíritu legalista al pueblo de Dios. Y la gente, comenzando por los mismos líderes religiosos, se volvió con una actitud juzgona. Y en realidad, mis hermanos, mucha gente del pueblo era así también. Criticar y juzgar a todo aquel que no se apegara a las reglas inventadas por ellos mismos. A final de cuentas, eso es ser legalista. Aquel que critica, que juzga a los demás, que no se someten a las reglas que uno mismo ha impuesto. Ahora mire, como en los pasajes anteriores que hemos considerado en esta porción de Mateo, los pasajes que hemos visto las semanas pasadas, así también en mis hermanos, el Señor va a descubrir el fondo del asunto.
y va a exponer cuál es la enseñanza correcta de todo esto. Lo que yo he llamado la ley del juicio. Mire, comienza diciendo el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. La frase no juzguéis está en un tiempo griego, mis hermanos, que implica que es algo que se hace constantemente. Es decir, que ya se volvió un hábito el estar juzgando o criticando a los demás. Es un hábito que ya se ha adoptado de estar juzgando y criticando a los demás. Esto es de lo que el Señor está hablando aquí. Mire, la palabra que aquí se traduce como juzgar también significa condenar. De manera, mis hermanos, que la práctica, lo llamo así la práctica porque es recurrente, que la práctica de estar criticando y juzgando conlleva la idea también de condenación de los prójimos. Entonces, mis hermanos, estamos aquí hablando del hábito de criticar, juzgar y condenar a los demás según nuestras propias percepciones, según nuestras propias reglas, de lo que pensamos que ellos deberían hacer o no hacer. Ahora aquí, mis hermanos, aquí es preciso aclarar que el Señor no está pidiendo que renunciemos a la capacidad que tenemos para pensar y discernir entre lo bueno y lo malo, porque eso también es juzgar. Pero el Señor no está pidiendo que renuncies a eso. De hecho, mis hermanos, tenemos la obligación de hacer esto, aprender a discernir las cosas. Tenemos que aprender a juzgar entre las cosas. Si no practicáramos nuestra capacidad de juzgar las cosas, ¿cómo podríamos apartarnos del error? ¿Cómo podríamos discernir cuando estamos frente a una falsa doctrina o ante un falso maestro? Por otro lado, la Escritura también nos ordena guardar una disciplina dentro de la iglesia para preservarla del pecado. Y eso, mis hermanos, también implica juzgar asuntos, situaciones e incluso personas. Pero el Señor no está hablando de esto en este pasaje. Mis hermanos, es verdad que la Escritura contiene el mandato de que juzguemos cosas. Y le voy a dar ejemplos para que no diga que solamente fue una mención. Realmente la Biblia contiene esos mandatos de que debemos juzgar cosas. Mire, por ejemplo, allá en 1 de Juan 4, 1 y 2, dice la palabra: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Se los leí de la Nueva Versión Internacional. Mis hermanos, aquí tenemos la orden de juzgar si una doctrina o un maestro es falso o verdadero. Es deber de la iglesia hacer eso. Eso nos lo dice Juan. Pero ahora escucha al apóstol Pablo. Allá en 1 Corintios 5 dice él: lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los que están afuera.
pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Les leí este pasaje de 1 Corintios de la Nueva Traducción Viviente. Y aquí se nos está ordenando juzgar dentro de la iglesia a los que cometen pecado de forma reiterada y que no se arrepienten a pesar de haber sido confrontados. Mire, le explico esto porque estamos ante un asunto donde el Señor dice no juzguen si no quieren ser juzgados. Pero mis hermanos, por otro lado, la Escritura declara que sí debemos juzgar cosas. Mire, en una ocasión, en una consejería, un hombre me dijo, ¿por qué tú me juzgas? ¿No dice la Biblia que es pecado juzgar a los demás? Y mis hermanos, a mí me parece interesante que la gente cite la Biblia, pues cuando le conviene. Y obviamente siempre la va a citar a su manera. Entonces yo le tuve que decir a este hombre con la Biblia en la mano que nuestro deber es juzgar el pecado dentro de la iglesia, como lo acabamos de leer. Pero mire, volviendo a nuestro pasaje de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice el Señor. Está hablando de ese mal hábito de andar juzgando a los demás, de andarlos criticando, según nuestra propia norma o según nuestras propias apreciaciones. Mis hermanos, la verdad es que nunca falta este tipo de cosas, este tipo de prácticas en todas las iglesias. El legalismo siempre ha estado presente en las congregaciones, siempre. Mire, yo recuerdo que, pues a lo largo de los últimos años, siendo ya pastor, en algunas ocasiones, algunos hermanos se acercaron a mí para reprenderme de todo tipo de cosas. Ahora, no es que desee ponerme de ejemplo en esto, pero sin embargo lo hago porque si conmigo lo hicieron y me lo vinieron a decir en mi cara, pues ya me imagino que también lo hacen con otras personas. Mire, yo recuerdo a una hermana que me llamó la atención, porque mi hija, cuando era pequeñita, de unos 3 o 4 años, andaba corriendo acá afuera, por los pasillos fuera del templo, y la hermana me dijo que la hija del pastor no podía andar por allí corriendo por el templo haciendo ruido. En otra ocasión, otra hermana me dijo que no estaba bien que yo le diera jugo a mi hija dentro del templo. Ella tenía 1 año o 2 y estaba aquí y abrí un jugo y le estaba dando y bueno, vinieron y me reprendieron por eso. Ahora, mire, estas son cosas sin importancia realmente. No tiene importancia. Pero miren, más adelante les voy a contar de otras situaciones más graves. Porque el Señor continúa diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Aquí, mis hermanos, se nos advierte que si juzgamos, bueno, pues también seremos juzgados. La pregunta es, ¿quién juzgará a ese que tiene el hábito de andar de juzgón? Bueno, hay quienes piensan que se trata de una correspondencia. Es decir, si tú juzgas a uno de tus hermanos, bueno, pues él también te va a juzgar a ti. Sin embargo, mis hermanos, aunque esto sin duda es verdad y puede suceder, lo más probable es que el Señor aquí esté hablando de Dios mismo. Mire, debemos entender que ser juzgón es un pecado, ¿sí? Por cierto, que investigué si la palabra juzgón existe en la lengua española y si existe. ¿Sale? Ser juzgón en el diccionario de la Real Academia significa ser metiche, meterte en lo que
No te importa de la vida de otro y andarlo criticando. Mis hermanos, debemos entender que ser juzgón es un pecado. Por eso es que Dios mismo te va a juzgar si tú obras de esa manera. Pero ¿por qué es que esto es un pecado? Bueno, dice la Escritura, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y esa frase, mis hermanos, esa frase que habla acerca de una medida, que es con la que a veces juzgamos a los demás, nos dice que aquel que tiene el hábito de andar juzgando a sus hermanos, usualmente lo hace de manera cruel y sin tener bases para su juicio. Si tú juzgas sin piedad a tu hermano, de esa manera vas a ser juzgado. Mi hermano, juzgar sin piedad quiere decir que tú no conoces las razones ni las intenciones del corazón de tu hermano y sin embargo vienes y lo juzgas. Es más, hasta lo puedes andar condenando porque no cumple con tus propias expectativas. Bueno, juzgas de esa manera, el Señor te va a juzgar también de esa manera a ti. Mire, la diferencia con el juicio correcto del pecado en la iglesia que se nos ordena, como ya lo hemos visto, es que quien es criticón y juzgón lo hace casi impulsivamente, ¿sí? No lo puede evitar. Hay gente que ya se hizo ese hábito y no lo puede evitar. A todos juzga y a todos critica. Y no se detiene a pensar y considerar las causas y las circunstancias en las que se dan las cosas que juzga. Por eso, antes de juzgar a los demás, escucha esto, antes de juzgar a los demás, debes juzgarte a ti mismo. ¿Te gusta juzgar? Bueno, júzgate a ti mismo. Es decir, pregúntate a ti mismo si no solamente estás siendo un criticón antes de ir a tu hermano y decirle las cosas en las que está mal. Y por supuesto, escucha esto, y por supuesto, también debes preguntarte si de aquello que estás juzgando a tu hermano, no estás tú también cayendo en lo mismo, o tal vez hasta en algo peor. Porque déjame decirte que esto pasa frecuentemente, ¿sí? Hay quien viene y se queja del hermano y él está metido en algo igual o peor. Así que, mi hermano, antes de juzgar a los demás por lo que a ti se te ocurre que está mal, o por lo que tú te imaginas según tus propias percepciones, antes de hacer eso, primero júzgate a ti mismo. Esto sí debería ser un hábito para ti. Porque sin duda que si en lugar de juzgar a otros nos juzgáramos a nosotros mismos, eso evitaría muchos pecados en nosotros. Eso también lo dice la Escritura. Pablo dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que si algo tenemos que juzgar, en primer lugar es a nosotros mismos. Yo sé, mis hermanos, que cada uno sabe hasta qué grado tiene ese hábito de andar criticando, de andar juzgando a los demás. Pero si tú tienes ese hábito, añádele este otro. Antes de criticar a los demás, critícate a ti mismo. Ahora esto, mis hermanos, yo creo que es lo que el Señor Jesús tiene en mente cuando continúa diciendo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Mis hermanos, obviamente esto es una exageración, es lo que se llama una hipérbole, que es una figura del lenguaje que se utiliza para resaltar una enseñanza. Ahora, si pensamos en la imagen que el Señor está lanzando a nuestras mentes con estas palabras, podemos ver a un hombre que tiene en el ojo una madera de esas que se usan en la construcción y que se llaman vigas. Una tabla enorme metida en el ojo. Ahora, sabemos que eso es ridículo, pero yo le pido que mantenga esa imagen en su mente por un instante. Ahora piense que ese hombre que tiene metida esa viga en su ojo es el cirujano que le va a extraer una espina que se le metió al suyo. La ilustración del Señor, mis hermanos, es maravillosa porque no necesita explicación, ¿verdad? Lo que Cristo nos está diciendo es que el hombre pecador no puede juzgar a los demás, porque él mismo está ciego. ¿Y en qué sentido está ciego? En que no conoce las intenciones del corazón de sus hermanos como para juzgarlos correctamente. Porque si él mismo no es capaz de ver sus propios pecados, que son enormes, ¿cómo va a juzgar con rectitud a sus hermanos por pecados menores que los suyos? Ahora, la pregunta obvia, mis hermanos, aquí es, ¿y por qué este hombre no saca primero la viga de su ojo y después intenta sacar la viga del ojo de su hermano? Así que al que obra de esta manera, el Señor lo llama hipócrita. Hipócrita. Es decir, alguien que está aparentando algo que no es verdad. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que, ¿vas a juzgar a los demás? ¿Vas a juzgar a tus hermanos? Entonces haz un alto primero y mira dentro de tu propio corazón. Si no eres capaz de juzgarte a ti mismo, no lo hagas con los demás. Porque si tú desconoces las intenciones de tu propio corazón, ¿cómo vas a poder ver las intenciones de los corazones ajenos? Ahora, mis hermanos, aquí debo decir que, pues desafortunadamente, sí sabemos que ocurren cosas así en la congregación. Siempre hay quienes tienen sus propias percepciones de estas cosas, pero desconocen el contexto en que se dan las situaciones. No saben la historia que hay detrás de los asuntos con algunos hermanos, pero en cambio sí se sienten molestos por lo que a su juicio debiera ser reprendido y debiera ser juzgado y con dureza de preferencia. Sí hemos escuchado que hay quienes dicen, bueno, ¿por qué los pastores no han expulsado a fulano de la iglesia si es un pecador? Bueno, le dije que íbamos a hablar también de cosas graves. Si hemos escuchado a quienes dicen, ¿por qué toleran a fulano y a sultano? Si a otros los han disciplinado por menos, ¿por qué a estos los están tolerando? Sí lo hemos escuchado. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes la historia completa? Si no la sabes, ¿cómo es que estás emitiendo un juicio al respecto de esto?
Mire, yo debo decirles, y es bueno que sepan esto, que para que nosotros llevemos a cabo una disciplina en la iglesia, como se nos ordena en la Escritura, a nosotros llegar a eso, mis hermanos, nos toma años antes de tomar una decisión. A veces nos podemos tardar 2 años, 5 años, 7 años, 10 años con un asunto, porque en nosotros hay temor de no estar obrando justamente a la hora de llevar a cabo una disciplina. De manera que nos tomamos el tiempo que sea necesario antes de emitir, mis hermanos, un juicio. Y aquellos que por alguna razón han estado en disciplina saben que eso es así. Mis hermanos, siempre la norma para toda disciplina en la iglesia es la palabra de Dios. Nunca debe ser el juicio propio, ni bajo nuestra propia interpretación de las cosas. Sin embargo, el resto de la congregación a veces no sabe de qué manera se están llevando a cabo las cosas y emiten sus propios juicios. Mire, recientemente salió a la luz una crítica durísima en contra de John MacArthur por una disciplina que él llevó a cabo en su iglesia. Y la cosa fue a tal grado que incluso fue demandado legalmente por abuso de autoridad en contra de una mujer de su congregación a la que él expulsó de la congregación. Después salieron un montón de artículos, de videos, donde todos criticaban a este pastor y lo tachaban de autoritario. Pero mis hermanos, yo oí varias de esas críticas y yo sé que quienes las hacen desconocen las circunstancias del caso de esa mujer. Pero sabe, siempre es así. Siempre hay quien está listo para juzgar a la ligera y sin conocimiento amplio de las cosas. Sin embargo, Dios, mis hermanos, es quien juzgará al final a cada uno y lo hará con justo juicio. Así que, mis hermanos, tener el hábito de juzgar a los demás no es bueno, no es bueno. Primero, le voy a dar 3 razones. Primero, desde el lado de los hombres, si tú juzgas a alguien, también esa persona te puede juzgar a ti. Y te voy a pedir que recuerdes un caso famoso de la Biblia, el caso de Amán, un hombre que quiso juzgar y condenar a otro y hasta se atrevió a preparar una horca para que fuese colgado. Pero la Biblia nos dice la manera en que terminó este juzgón. El libro de Esther dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Tú no sabes si al juzgar a otro vas a resultar juzgado tú mismo. Y puede ser un asunto fatal para ti. Número 2, no es bueno juzgar a otros desde el lado de Dios tampoco. Porque solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene la autoridad real, completa, para juzgar y para condenar a los hombres. Y si tú quieres erigirte como juez, entonces estás queriendo ocupar el lugar que solo a Cristo le pertenece. Pero Él un día te va a juzgar a ti. Y número 3, no es bueno el hábito de juzgar a tus hermanos, porque simplemente desconoces toda la información. Siempre tu juicio va a ser parcial. Porque, mi hermano, debes saber que un asunto siempre tiene más caras de las que te imaginas y que tú percibes. Y a menudo tu propio veredicto del asunto va a ser incorrecto.
y a veces hasta exagerado. Por eso recuerda esto, mejor mira dentro de tu corazón y juzga lo que hay dentro de ti, eso sí es bueno. Deja de juzgar a otros, júzgate a ti mismo, eso sí es bueno. Mis hermanos, el Señor va a cerrar su enseñanza tocante a esto con una bomba. Mira, sin duda la enseñanza del Señor es perfecta y siempre mantiene un equilibrio, por eso Él es el maestro por excelencia. Y aunque es verdad, como lo hemos visto hasta aquí, que no debería haber ese hábito de andar juzgando y criticando a los demás, pero por otro lado, sí debemos ser sabios para discernir las cosas. Bueno, el Señor va a decir algo que parece desconectado de lo que viene diciendo, ¿sí? Va a decir algo que parece que no cuadra con todo lo demás que ha dicho hasta aquí. Pero ¿por qué digo que es como una bomba? Porque haz de cuenta que es como un examen de evaluación, a ver si entendiste lo que se dijo hasta aquí. Es una prueba para ti que escuchas. Y tal vez quieres saber qué tan sabio eres para entender y juzgar con justo juicio. Así que pon atención. Dice el Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Y eres bueno juzgando? ¿Qué significa eso? ¿Y qué tiene que ver con todo lo anterior que se ha dicho hasta aquí? A ver, piénsalo por un momento. Bueno, mire, la imagen que el Señor nos lanza es la de un par de animales inmundos, pues tanto los perros como los cerdos eran tenidos por inmundos en la ley judía. Y ambos en la mente de los judíos están asociados con cosas sucias. Ahora piensa, ¿cómo sería si trataras de adornar a un perro o a un cerdo con valiosas y hermosas perlas? Bueno, de entrada eso también es algo chocante, ridículo. Pero el Señor nos quiere mostrar algo aquí. De hecho, Él nos dice cuál sería el resultado. Bueno, aquellos animales iban a terminar pisoteando y destruyendo aquellas joyas. Y hasta es posible que tú salieras dañado, porque en aquel tiempo los perros eran salvajes y eran peligrosos para los hombres. La pregunta aquí, mis hermanos, es: ¿a quiénes representan estos animales, los perros y los cerdos? ¿Y qué significan aquí las perlas? Bueno, la escritura, mis hermanos, cita a ambos animales en otros pasajes del Nuevo Testamento. Mira, por ejemplo, allá en Apocalipsis 22:15, escucha, dice esto: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Allá en Filipenses 3:2, la palabra dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y el apóstol Pedro, citando a los dos animales juntos, al perro y al cerdo, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Bueno, después de considerar, mis hermanos, el uso que el Nuevo Testamento da a estos animales, nos podemos dar cuenta que en todos los casos se habla de gente no creyente y que aunque en cada caso que hemos mencionado, que hemos citado aquí, ellos conocieron la verdad, sin embargo, estamos hablando de gente que no fue regenerada. Por otro lado, mis hermanos, las perlas, el Señor mismo nos dice que son las cosas santas de Dios. Así que por un lado tenemos a aquellos que conocieron la verdad, pero no han sido regenerados, sino que rechazaron el Evangelio. Y por otro lado tenemos todas las cosas santas de Dios. Así que la idea completa es que el Hijo de Dios debe ser sabio y tener discernimiento para reconocer a aquellos que rechazan la verdad, aquellos que aborrecen las cosas santas de Dios, que no las valoran. Y aunque a todo el mundo, mis hermanos, debemos predicar el Evangelio, hay gente que es burladora, que por su naturaleza entenebrecida, ellos siempre van a rechazar y siempre se van a burlar de las cosas santas de Dios. A esos hay que evitarlos. De ellos hay que retirarse. No se debe permitir que este tipo de gente permanezca dentro de la iglesia de Dios. Y la pregunta al final sería, ¿eres sabio para juzgar quiénes son estos dentro de la congregación? ¿Eres sabio para haber descubierto la evaluación o el examen que el Señor puso al final? ¿Sí pensaste que era esto a lo que Él se estaba refiriendo aquí? Bueno, mis hermanos, con esto se cierra y se equilibra la maravillosa enseñanza del Señor para nosotros. ¿Sí? No es bueno juzgar a los demás a la ligera. No es bueno el hábito de ser criticón, juzgón, condenatorio con tus hermanos. Pero por otro lado se requiere sabiduría para juzgar lo que es correcto. Vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos, con esta extraordinaria enseñanza de nuestro Señor, que tiene una aplicación real y práctica para nosotros. Que Dios les bendiga.